Muy bien, pues ¿qué les parece? Vamos a entrar a la palabra. Hoy traigo un mensaje para ustedes que creo que fue lo que Dios habló a mi vida para ustedes en este día. Y le he puesto por nombre Cuando el Señor abre brecha. Cuando el Señor abre brecha. Déjame tratar de explicar un poquito esto y luego vamos a ver de dónde estoy sacando en la Biblia este pasaje, esta frase. Primero quiero decirte algo. Yo creo que Dios está y sigue en el negocio antes de su segunda venida de preparar a su iglesia. ¿Cómo la prepara? Embelleciéndola, trabajando en ella. La Biblia dice, Pablo nos dice en Efesios, nos va diciendo que Cristo habla a la iglesia con palabras que la alaban y la bendicen y la preparan. ¿Por qué? Porque se ha de preparar una iglesia sin mancha ni arruga. Sin mancha significa sin pecado, lavado con la sangre de Cristo. Y ese es el deseo de Dios en tu vida, lavarte con su sangre continuamente. Dice en Hebreos que su sangre nos limpia de obras muertas, de pasado. Y también dice la palabra que no nada más eres sin mancha ni arruga. Esa es otra de las expresiones sobre la iglesia. Eso significa que tu pasado ha sido redimido, que Dios está en la labor de embellecer tu vida, tu familia, tu matrimonio, todo lo que tú eres, porque como iglesia le damos honra. La manera que vivimos de alguna forma va acelerando la venida del día de Dios, del día de su retorno, de su regreso. Pero es importantísimo entender que el Señor quiere hacer una obra contigo, con tu familia, que quedemos asombrados, que digamos: gloria a Dios, fue Él quien lo hizo, es Él quien ha hecho esto en mi corazón y en mi vida. Y estoy convencido que para hacer esto Dios va a hacer distintas cosas. Él va a romper cadenas, va a tumbar temores, traumas, cosas que muchas veces traemos ahí, heridas, vergüenzas, cuestiones internas que son áreas donde en un momento posiblemente tuvimos victoria, pero posiblemente ahora estén o se sientan descontroladas. Yo estoy seguro que Dios quiere restaurar. ¿Quién dice amén a eso? Y muchas veces hay áreas en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma o alrededor de nosotros, no propiamente nosotros, pero en algún hijo, una hija, algo cercano a nosotros, como yo te decía, que está roto y Dios quiere restaurar, Él quiere liberar, Él quiere sacar de esas cuevas, muchas veces de depresión, de dolor, de angustia, de ansiedad, que esta es una epidemia que estamos viendo hoy en día en el mundo y pegando fuertemente a los jóvenes. Pero Cristo, Él lo proclama en esa primera ocasión donde se levanta a predicar en aquella sinagoga de Nazaret. Él lo dice de esta manera, como poniendo en acción su plan y su misión para su ministerio en la tierra y el ministerio de la iglesia. Dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Y lo dice, a proclamar libertad a los cautivos. Si tú hoy vienes cautivo, Dios quiere liberar. Él quiere traer una unción que rompa todo yugo y liberarte de cualquier cadena, de cualquier cautividad que tú puedas tener. Dice, y recuperar vista a los ciegos. Posiblemente has quedado fuera de visión, no sabes lo que sigue. A lo mejor aún lo has dicho: es que ya mi vida se acabó, o me siento viejo, o me siento acabado, o me siento aburrido. Pues hay visión todavía para ti, hay cosas que Dios quiere darte todavía en este tiempo. Dice, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. Es Cristo recordándonos eso. Y quiero recordar también algo aquí. Claro que Dios puede darnos victoria sobrenatural sin que tú intervengas, porque Él es así, lo puede hacer de forma sobrenatural y milagrosa. Pero y te recuerdo que Dios no necesita de ti para vencer. Él puede hacer el milagro por sí mismo, para transformar, para cambiar las cosas. Pero Dios escoge trabajar a través de nuestra fe. Tu fe es algo con lo que Dios trabaja, es algo con lo que Dios, de alguna manera, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios del universo, el Dios creador de todo, ve la humildad y la fe del ser humano y decide con esa fe trabajar, moldear el proceso de tu vida.
Lo vemos porque esa es su metodología en nosotros. ¿Y para qué? Para que aprendamos a pelear espiritualmente, aprender a derrotar a nuestros enemigos. Pero no nada más eso, sino que en el proceso de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, vayamos aprendiendo nuestras armas espirituales, desarrollándolas en el camino. Lo vemos, esto es un patrón en la Biblia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios les dice en ese lugar: entren, yo se las he dado, entren y conquisten. Y la pregunta que se nos podrá venir a algunos en la mente sería: bueno, pero si Dios les está dando la tierra, ¿por qué no les barrió a todos sus enemigos? Porque a la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ellos iban a desarrollar fe, ellos iban a desarrollar sus armas espirituales. Y cada uno de nosotros es así. Porque el Señor no nos quita el problema, porque el Señor no nos arregla esta situación, porque el Señor no nos sana inmediatamente de aquella enfermedad. Si en otro lo hizo, ¿por qué en mí no? Hay ocasiones donde por su poder, soberanía y para sus propósitos gloriosos, Él lo puede hacer así. Pero hay otras ocasiones donde Él va a trabajar con nuestra fe, porque en ese trabajo, en ese proceso, tú vas a ser madurado, va a salir el carácter de Cristo, vas a parecerte más al Señor en esa situación que estás viviendo. Lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando hay personas que se acercan con Cristo y Él los tocaba y los sanaba. Sí, algunas veces les decía algo, otros simplemente, como aquel leproso, lo toca y dice la Biblia que quedó su cuerpo, su piel blanca, o sea, una piel nueva. Pero hubieron otros que se acercaban y les decía: ¿qué quieres? Pues, Señor, quiero ver, sáname. Y usando una metodología distinta, completamente diferente. En un caso, escupe en la tierra, hace arcilla, la unta en los ojos de esta persona y le dice: ve y lávate. Ahora, a lo mejor si tú o yo hubiéramos sido ese ciego con la arcilla, pues ahí vamos, ¿verdad? Hasta el estanque de Siloé, pensando: bueno, ¿por qué no me hizo como aquel que me dijeron? Aquel leproso, a él lo tocó y lo sanó inmediatamente. ¿Por qué tengo que atravesar la ciudad con lodo en los ojos para lavarme? Porque en ese trayecto Él desarrolla carácter. Y no nada más eso, sino que las armas espirituales en nuestra vida son incrementadas. Necesitamos entender esto. En 2 Corintios 10, este pasaje tú lo has leído, dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Los cristianos, nuestra metodología, nuestra manera de pelear, nuestra manera de abordar las cosas, aunque naturalmente podríamos reaccionar como todo el mundo, cuando tenemos la oportunidad de volver en sí, de revirar, es que vamos y tomamos nuestras armas espirituales y salimos adelante. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si a ti te presentan un problema o un diagnóstico, una situación, no es que inmediatamente vas a reaccionar: aleluya, gloria a Dios. No, te puedes asustar, puedes llorar, puedes patalear. Pero cuando vuelves en sí, es que regresas con tus armas espirituales y ahora dices: Señor, es cierto, tú me has dado esto, estas son tus promesas, y vas caminando en el Señor. Pero esto es la realidad. Si antes nuestra metodología era: cuando nos saturábamos, huíamos, o explotábamos, o agredíamos, o empezábamos a llorar y nos deprimíamos, o entrábamos en etapas de ansiedad o de insomnio, no podemos dormir, o nos saturábamos y buscábamos válvulas de escape pecaminosas y no salíamos de esos ciclos. Ahora en Cristo tenemos la oportunidad de tomar sus promesas, su palabra, y empezar a caminar de forma distinta, porque en el proceso el Señor nos enseña a funcionar de manera distinta. Y esto pasa en la vida de David. Quiero llevarte a un pasaje en 2 Samuel capítulo 5. Si tienes tu Biblia o vas a seguir la pantalla, lo puedes ver aquí o en tu celular. 2 Samuel 5:17. Vemos esta realidad, que el Señor sí puede abrir brecha en medio de nosotros. ¿Quién dice amén a esto? Él puede venir como aguas impetuosas. Él puede venir como ríos caudalosos que se llevan todo. Nosotros, por la zona donde vivimos, sabemos el poder que tiene el agua. Bueno, este es un ejemplo de lo que David ve en su vida en una situación que se le presenta. Y es
esta etapa en la vida de David, donde ya han pasado 7 años y él ha sido rey en el sur de Israel, en la parte de Jerusalén, en el estado de Judá, por decir así. Pero después de esos 7 años, él queda ahora sí como rey de todo Israel, como rey supremo de las 12 tribus de Israel. Y cuando eso se sabe, cuando él tiene esa promoción en su vida, cuando el pueblo le dice: es que tú eres el que aún en los días de Saúl salías y peleabas, eres tú el que siempre nos ha guiado, ahora queremos que tú seas el rey. Y eso se junta con la voluntad de Dios, de que David era ese hombre escogido por Dios para esa generación. Dice aquí el siguiente pasaje, justamente en esa etapa donde él tiene como un brinco, como un éxito en su vida. Dice: al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron para buscar a David. Di conmigo: todos. Ojo, esto es importante, porque es cuando a él le está yendo mejor, cuando él está yendo bien, cuando él llega al siguiente nivel en su vida de bendición, de madurez, de éxito, que se levantan esos enemigos acérrimos de David, los filisteos famosos, y van en contra de él. De hecho, este pasaje, todos los filisteos subieron para buscar a David. En otra versión dice: se levantaron contra David para cazarlo, lo intentaban matar. Y es increíble, cuando tú muchas veces te entregas a Cristo, las cosas, quiero decirte que van a empeorar. Y no quiero desanimarte, quiero animarte a que te tomes de Cristo. Pero a veces, muchas veces las cosas empeoran. Tu familia te da la espalda, se ponen en contra tuya, no te va bien en la escuela, te das cuenta, porque es como un río. Tú ibas en un río que llevaba la corriente de este mundo, donde todo el sistema de envidia, de ira, de enojo, todo va avanzando, y de repente tú volteas a la contraria, empiezas a nadar distinto. Obviamente cosas van a pasar. Si tú te entregaste a Cristo pensando que todo iba a ser mejor, que Dios te iba a ayudar, que te iba a sacar de tus problemas, bueno, eso en algún momento puede venir, no estoy diciendo que no, pero muchas veces al inicio algo así va a pasar. Déjame terminar de leer el pasaje y sigo explicando esto. Dice: y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza, y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor: Señor, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Así que David fue a Baal-Perasim y ahí derrotó, y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de muchas aguas. Por eso le llamó a aquel lugar Baal-Perasim. Y los filisteos abandonaron ahí a sus ídolos, y David y sus hombres se lo llevaron. Este último versículo en la NTV dice: entonces David fue a Baal-Perasim y ahí derrotó a los filisteos. Y dijo: el Señor lo hizo. Qué expresión tan gloriosa cuando podemos decirlo así, ¿verdad? El Señor lo hizo, exclamó David, e irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a aquel lugar Baal-Perasim, que significa el Señor irrumpe. El Señor irrumpe. ¿Y cuántos de ustedes no necesitan que Dios irrumpa? Que Él venga, que Él abra brecha, que Él venga en contra de nuestros enemigos y los tumbe, los derrote. Bueno, también quería decirte esto, ¿verdad? Ahorita comentaba, cuando nos entregamos a Cristo, muchas veces vemos esta lucha espiritual. Pero también sucede cuando tenemos algún tipo de promoción, de éxito espiritual. A veces las cosas van bien, pero el enemigo en su metodología viene, y como los amalecitas, vienen por los niños, vienen por el enfermo, vienen por aquellos que están debilitados, con dos intenciones. Porque el enemigo número uno es un cobarde, y cuando tienes este avance, esta conquista, este éxito, por un lado, aunque estás teniendo esto, por otro lado intentará avergonzarte o distraerte, atacando a aquellos que son vulnerables alrededor tuyo. Distraerte para que estés preocupado o afanado o ansioso por un lado, o por otro a lo mejor avergonzado por una situación que surge o se da, y es como él lo va haciendo. Ahora, déjame entrar un poquito más profundo. ¿Quiénes son los filisteos?
porque sabemos que son los enemigos acérrimos de David, pero específicamente, ¿quiénes son esos enemigos que él se tiene que levantar para vencer? Bueno, hay un pasaje en el primer libro de Samuel que nos dice quiénes son estos personajes. Capítulo 6, versículo 17 dice: estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor. Uno por Asdod, y ahí empieza la Biblia a decirnos quiénes son los filisteos. Asdod, y luego Gaza, uno por Ascalón, otro por Gat y otro por Ecrón. Entonces vemos que los filisteos estaban divididos en estos 5 ciudades principales, o 5 príncipes, o 5 principados, que muchas veces pueden ser cuestiones espirituales. Ahora, estos enemigos, los filisteos, representan cosas que nosotros debemos vencer en nuestra vida si queremos ver a Dios abrir brecha. ¿Me están siguiendo? Si queremos ver a Dios actuar, Él lo puede hacer, ya lo dijimos. Lo puede hacer contigo o sin mí, Él es soberano. Pero en el proceso de maduración de tu familia, de tu persona, de tu matrimonio, tú como individuo, es necesario salir a la batalla, pelear contra ellos y vencerlos como David los venció. Ahora, lo que vamos leyendo aquí es que son estos 5, y paréntesis: estas ciudades o estos príncipes que aparecen no son ciudades random ahí en la Biblia, son influencias espirituales. Lo fueron para el pueblo de Israel, lo fueron en el reinado de David y lo siguen siendo en nuestras vidas. No estamos diciendo que sean los mismos filisteos, estamos hablando que es el mismo tipo de metodología espiritual para tratar de distraerte, debilitarte o robar aquello que Dios quiere hacer en ti. Entonces, cuando David los vio venir, a todos ellos que se levantaron contra él, pues se tuvo que levantar a vencerlos, pero preguntó al Señor. Ahora vamos a ir, te decía, un poquito más profundo. ¿Qué significa la palabra filisteo? La palabra filisteo, por cierto, también otro paréntesis, no son los palestinos. No, esta es una raza que se extinguió, se acabó en los tiempos bíblicos por el juicio de Dios. Pero ¿qué significa filisteo? Significa inmigrante, que en términos espirituales, porque sé que esta es una palabra también muy compleja hoy en día por las grandes migraciones que está habiendo y muchas cosas en esta jugada que está sucediendo en el mundo actual. Pero en sentido espiritual, son temas, situaciones que se introducen de forma silenciosa e ilegal a nuestras vidas. Son cosas, en otras palabras, que dejamos que migren a nuestra mente, alma, corazón, a nuestro interior, para restar poder espiritual, fuerza espiritual. Lo voy a decir de otra manera: vigor espiritual. ¿Por qué muchas veces no tenemos vigor? ¿Por qué no tenemos el deseo? ¿Por qué no tenemos ganas, fuerza? ¿Por qué muchas veces estamos así? Porque hemos permitido que estos migrantes se introduzcan a nuestra vida y nos drenen. Es como una coladera que está ahí. Que eso podríamos ponerle, obviamente en el Nuevo Testamento hay mucho de esto. Pablo dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando ahí? Pues precisamente de esas oportunidades en nuestra vida donde permitimos que cosas se introduzcan y se termina lo que Dios está haciendo en nosotros, diluyendo a través de esa coladera. Por eso necesitamos buscar continuamente de Dios, a través de su palabra, de su espíritu, ser llenos de Él y estar atentos a que estas cosas no se introduzcan a nuestras vidas. Pero vamos ahora sí a entrar específicamente. El primero de ellos que se menciona aquí es Asdod. Asdod significa saquear. Asdod representa una mezcla peligrosa que contamina. O sea, en otras palabras, Asdod es un símbolo de contaminación espiritual. Es un símbolo también de idolatría, de falsedad, de confusión espiritual y de adoración falsa. Eso significa Asdod. En 1 Samuel capítulo 5, el arca del pacto pasa por la ciudad de Asdod y obviamente causa estragos. Pero inicialmente, cuando los filisteos, tienes que saber un poquito de historia bíblica porque no tengo el tiempo para
para explicarte. Pero cuando los filisteos ganan la primera batalla a Israel, ellos se llevan el arca. Y el arca la van y la ponen en el templo de Dagón, que está en Asdod. La Biblia dice que al siguiente día Dagón amanece tumbado, y ahí está el arca. Lo vuelven a levantar, y un segundo día amanece Dagón tumbado, sin cabeza y sin extremidades, como una figura de lo que tenemos que hacer con aquellas cosas que estorban, que se han migrado a nuestro interior. Necesitamos cortarle la cabeza a eso. Ahora, es Nehemías quien nos da luz en cuanto a lo que significa esta influencia espiritual de Asdod. En Nehemías capítulo 13, versículo 23 dice: en aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres, ¿qué dice? Asdoditas, de Asdod, dice ahí, de Asdod. Y otras, obviamente, habían otros pueblos aquí con los que se habían mezclado. Pero el versículo 24 dice: de sus hijos, yo estoy leyendo de la NBLA, dice: de sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá. ¿Qué había pasado? Esta mezcolanza en los hijos de Judá había generado en ellos que habían perdido su identidad. ¿Qué cosas has permitido que el enemigo haga en tu vida que saqueen? ¿Qué cosas has permitido que sucedan, que migren dentro de ti, que te han saqueado? ¿Y sabes qué pasa cuando eso sucede? Que roban identidad en tu vida. Por eso ellos no podían hablar la lengua de Judá, no tenían identidad, no tenían voz. Eso significa, alguien que no tiene identidad es alguien que no tiene voz. Su voz no importa, no tiene peso en lo que dice, porque esto se ha destruido. Si deseamos ver a Dios abrir brecha, necesitamos vencer a Dios. ¿Cómo? Primero, sacando esto de nosotros. Segunda ciudad, Gaza. Es la segunda, muy famosa, Gaza. Gaza significa fortaleza, porque era una ciudad amurallada, tenía un fuerte alrededor de ella, una ciudad fortificada. Gaza representa esas fortalezas espirituales que el enemigo quiere que migren a nosotros, como el orgullo. Por eso es fortaleza. Porque a veces nosotros permitimos que se levante orgullo, autosuficiencia, resistencia a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te está hablando, pero tú te estás resistiendo. El Espíritu Santo te está convenciendo de algo que necesitas soltar, dejar, traerlo delante de Él, tomarte de tu cruz. Pero al momento que nos resistimos a eso, levantamos una barrera espiritual, una fortaleza espiritual, y no es vencido el enemigo. Por eso a veces también estamos viendo a nuestro alrededor una forma de pérdida, porque esto necesita romperse. Dice 1 Pedro 5:5: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Porque a veces no hay avance, porque hemos permitido que migre Gaza a nosotros, y esto ha hecho que no podamos vencer. Si deseamos ver a Dios abrir brecha, necesitamos rendir la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia en nosotros, en nuestras vidas. Tercero es Ascalón o Ashkelon. ¿Qué significa? La palabra aquí tiene distintos significados: fuego inflexible, migración, pero es una figura de pasiones desordenadas. De hecho significa fuego porque habla de pasiones desordenadas. Ascalón era una ciudad costera donde había mucho comercio. Normalmente en las ciudades de costa hay mucha perversidad, pero significa Ascalón el deseo de buscar placer y éxito sin Dios, o separado de Dios. Que esta es una cosa muy cultural. De repente nos vemos inmiscuidos en esta idea del sistema, de que acomodé, tengo que salir adelante, y entendemos la chamba y el trabajo y todo lo que tú quieras. Pero cuando rendimos, o cuando sometemos, o cuando prostituimos nuestros principios por buscar bendición, es cuando se introduce Ascalón y no vemos el favor de Dios. Primero de Juan, ustedes conocen este pasaje: no amen el mundo ni las cosas. Amados, estamos en este mundo de pasada. Vamos de pasadita aquí nada más. Les recuerdo a todos
Y este pasaje nos dice: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que permanece, el que hace la voluntad de Dios, permanece. El que se toma de la voluntad de Dios, el que se toma de Dios, el que se toma de su palabra, dice, permanece para siempre. Amén. Gat es la cuarta ciudad que necesitamos vencer. Gat significa lagar, o significa presa de vino. Tú conoces que los lagares ponían las uvas y ponían a veces un tipo de molino, pero no podía ser demasiado pesado para que no rompiera la semilla, porque si se rompe la semilla, el sabor de la uva o del jugo se desvirtúa. A veces ponían barrotes y personas se sostenían del barrote pisando las uvas sin dejar caer todo su peso para que saliera el jugo de la uva. Eso significa Gat. Ahorita te digo por qué. Gat es la ciudad natal de Goliat, del gigante, y de sus parientes o sus hermanos que eran de la zona de Gat. Y era uno de los lugares más temidos de Israel. ¿Por qué? Porque Gat representa intimidación espiritual. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida para investigarla, para expiar ahí todo, inspeccionar todo lo que estaba sucediendo, regresaron atemorizados por los gigantes. Decían: nos van a patear, vamos a ser como langostas, nos van a aplastar, nos van a pisotear, se van a comer a nuestros hijos. Venían intimidados porque eso es lo que hacen los gigantes. Los gigantes te aplastan de tal manera que el vino se extrae de tu vida y te quedas sin gozo. Hoy en día hay muchos cristianos sin gozo, que por cierto Nehemías también nos dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muchos cristianos tristes, muchos cristianos, y no te estoy hablando aquí de esa línea delgada donde ya hay un diagnóstico que puede ser posible y necesita ser tratado obviamente profesionalmente. Yo te estoy hablando del cristiano normal que de repente ya no tiene gozo. Esos pasajes suenan como extraños. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y no te emociona venir a la iglesia, o vienes a la iglesia dándole un check, nada más como que bueno, pues ya el domingo. Pero porque hay un gigante en tu vida que te tiene intimidado. Hay algo en tu corazón que no te permite avanzar y drena de ti el gozo, el vigor espiritual que el Señor ha prometido para tu vida. Si queremos ver a Dios irrumpir, abrir brecha, necesitamos derrotar a esos gigantes. No sé si me puede ayudar el piano, o puede venir viniendo el grupo ya de alabanza. Vengan, los veo ahí muy sentaditos, muy a gusto. Vénganse a chambear aquí conmigo. En Cristo, los gigantes espirituales caen cuando hay obediencia y dependencia a Dios. Colosenses dice: y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por medio de él. Lagar, eso significa gigantes no conquistados que van a exprimir tu vigor espiritual, pero se nota con una falta de gozo. Amado, este no debe por qué ser el diagnóstico de tu vida. Dios quiere llenarte de gozo, de alegría. Dios quiere que te levantes contento, que lo que tú hablas, lo que tú lees en la Biblia te vuelva a sacar lágrimas, que tus oraciones vuelvan a tener un impulso en tu interior. No tiene por qué ser. A veces leemos Eclesiastés y nos vamos y no, pues así es la vida ya, y nos deprimimos junto con el escritor de Eclesiastés, que si bien es inspirado por Dios, Dios lo permite, lo deja en la Biblia como un ejemplo de cosas que no debemos de permitir en nosotros. Y a veces así estamos, pero Él quiere sacar el gozo en ti, volverte a una situación donde tú te anhelas su presencia, anhelas volver a cosas
que antes hacías y ya no haces. Me he topado con tantos cristianos a lo largo del caminar. No, es que yo antes iba a evangelizar, hermano, me decían, y antes me iba no sé dónde y le hablaba a la gente. ¿Y ahora qué? O sea, ¿para qué me platicas de lo que hacías en el pasado? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues a veces hemos permitido que se levanten gigantes y vivimos el pasado. Vivimos de lo anterior, de lo que yo hice, de lo que yo fui. Es que alguna vez fui pastor, alguna vez fui anciano, alguna vez. Y andamos y vivimos en esa etapa pasada, porque hemos permitido que gigantes se levanten. O si no en nosotros, como te decía, en algún hijo, o en alguna distracción, o en nuestro matrimonio, o a veces estamos así. Pero es cuando tú te sientes de esa manera, cuando tienes que ir por más, cuando debes de ir por más en el Señor. ¿Algún amén o algo? Por último, Ecrón, que significa la palabra desarraigado. Esta ciudad es donde se consultaba a esa famosa deidad de los filisteos, que se llamaba Baal-Zebub, el dios de las moscas. Si tú puedes imaginarte un poco, era algo asqueroso, el dios de las moscas, Baal-Zebub. Pero ese fue lo que los fariseos atribuyeron a Jesús cuando Él hacía milagros de liberación. Los hace por Belzebú, es lo mismo, Baal-Zebub, Belzebú, la transliteración al griego. Y Jesús les decía: no, yo los hago por el dedo de Dios, por el poder de Dios. Pero ¿qué significa Belzebú? Lo que los fariseos querían hacer era que la gente se confundiera en cuanto a que la autoridad de Jesús venía de Dios. Porque eso es lo que sucede cuando hay confusión espiritual. En la confusión espiritual tú dices: no está nada, no pasa nada. Pues yo voy a amistad, pero también leo de repente el tarot y las cartas. Y un día iba pasando por el semáforo y veo un poste y estaba ahí el anuncio de la señora María: amarres, limpias, conjuros, encantamientos. Y le hablé, porque pues hay que buscarle, ¿verdad? Pues uno tiene que tratar de estar así como que ayuda de todas partes. Eso es Belzebú. Es esa contaminación que permitimos. Que la cruz que me regalaron allá de barro negro del abuelo de Oaxaca, y la tengo ahí porque pues es un regalo de mis abuelos. O infinidad de cosas. La carta que me mandó la ex, y todavía la tengo guardada. No sabe nadie, pero ahí está la cartita guardada. Son contaminación espiritual que necesitamos traer a Cristo para ver que Dios irrumpa como brecha en nuestras vidas, y entonces lograr ver esa victoria espiritual que necesitamos, que no sucederá mientras esta mezcolanza de no soltar aspectos de idolatría en nuestras vidas continúe ahí. Si quieres ver a Dios abrir brecha en tu vida, si estás en la urgencia de ver a Dios irrumpir como muchas aguas, la manera de vencer a Belzebú es con definición espiritual, que fue lo que hizo Cristo. Cuando los fariseos le dicen: es que lo hace por Belzebú. No, Él dice: esto lo hago por el dedo de Dios. Lo mismo tienes que hacer tú. Tú necesitas definirte. Si has estado jugando, si has estado buscando por aquí o por allá y en lo oculto, y con la amiga que vas a su casa y cree en las religiones orientales, y entras y están las campanitas, tin, 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 tin. Cuando en tu casa debe haber alabanza, debe haber gloria, debe estar Cristo, debe estar el Señor, para que veas entonces la gracia de Dios en tu vida. Y el problema es que a veces nos ha vendido el sistema de este mundo una idea de que lo que yo te estoy platicando es religiosidad. Y entonces, como nosotros somos más abiertos, somos cristianos un poquito más progresivos, entonces por eso permitimos esta cosa en nuestras vidas. Ok, pero no vas a ver a Dios irrumpir. Necesitamos soltar
te lo voy a decir de una manera que no lo vas a poder entender mejor. Necesitamos soltar ese mugrero, porque eso es Belzebú, el dios de las moscas, puro mugrero. ¿Qué atraen a las moscas? El mugrero, ¿verdad? Por no decir otra palabra que ya te estás imaginando. Ahora, ¿cómo los vence David? Ya termino con esto. Dice, cuando David se enteró, dice aquí la escritura, cuando David se enteró, entró a la fortaleza. Primero David entra a la presencia de Dios. David era un adorador, sabía cómo buscar al Señor. Entró a la fortaleza. La fortaleza es un lugar a donde se desciende para subir, a donde se entra para conquistar. Nuestra metodología es diferente. Nosotros entramos a la fortaleza para vencer, no porque nos falte agallas y no porque no tenga compadres y contactos y amigos o recursos. No, es porque sabemos que entrando a ese lugar es donde vamos a empezar a ver nuestra libertad, nuestra liberación, nuestra victoria espiritual. Y luego lo segundo que hace David, dice que le pregunta al Señor: Señor, ¿cómo le hago? Amados, necesitamos ser una iglesia que le pregunte al Señor cómo le va a hacer. No digo que de todo, no digo que tú te vas a levantar: Señor, ¿qué camisa me pongo? ¿La blanca o la azul? No, eso te lo deja el Señor a ti. Pero hay cosas que de repente tomamos decisiones sin consultar a Dios y después nos estamos lamentando. Él esperó a escuchar de Dios. Sí, ataca. Y por último, Él va a la acción, se mete. ¿Qué significa eso? Decir, habla de presentar batalla, de ir al ejército. Esto nos habla de aprender a buscar a Dios, de ir a una lectura de la palabra, a una oración diaria, ir a elementos tan sencillos, tan básicos, pero que en esa practicidad vas viendo una victoria espiritual en tu vida. Amén. Ponte de pie. Yo le estoy hablando en esta mañana, en este día ya tarde, a una generación de Davides, de hombres y mujeres que saben buscar a su Dios, pero que posiblemente se han levantado estas influencias espirituales en tu vida, y a lo mejor tú hoy necesitas que el Señor abra brecha en medio de ti. Hay situaciones en las cuales, como decía, se han descontrolado, se han salido de las manos. Pero si tú te fijas y observas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ya te empieza a dar ahorita, hemos permitido algunas de estas influencias espirituales en nosotros. Puede ser orgullo, puede ser esta mezcolanza, puede ser esta falta de identidad, puede ser esta como convivencia un poquito con un sistema que no es el nuestro. Y Dios te quiere dar victoria, pero Dios es un Dios celoso. Él pide todo de ti, tu alma entera, tu mente entera, tu corazón entero. Y como una vez una persona se acercó y me dice: pero es que ¿cómo le hago si lo que yo me dedico, ahí estoy metido todo el tiempo en cosas que van en contra de la palabra? Pues salte de ahí. Y así de drástico, ¿no decía Jesús: córtate la mano, sácate el ojo? Porque hay un aspecto drástico de seguir a Cristo que es preferible que aquí nos dejen mancos y ciegos o mudos, pero que nos dé una victoria espiritual en lo eterno. Amén. Cierra tus ojos un momento. Y si hay alguien aquí que necesita que Dios rompa brecha en su vida, levanta tus manos ahí donde estás. Dile: Señor, yo soy esa persona. Necesito que tú irrumpas en mi familia, en mi matrimonio, con ese hijo que se ha apartado, con esa hija que se apartó del Señor. Señor, en mis nietos, en
en esta situación que llegó y se asentó en la casa, o esta cosa rara que se asentó en el matrimonio y ya se drenó nuestro gozo, se drenó nuestro amor, lo que sea. Pues hoy, Señor, necesitamos, queremos, anhelamos que tú vengas como brecha, como muchas aguas, de una manera impetuosa, y rompas esas cosas en el nombre de Jesús. Aquellos detalles que hemos permitido por descuido espiritual, hoy los ponemos delante de ti y anhelamos, Señor, que tú vengas. Y así como cuando vienen los ríos impetuosos por los torrentes de agua, que se lleven la basura de nuestra vida, que se lleven aquellas cosas que estorban, que están de más, en el nombre de Jesús. Señor, aún si se tiene que desplantar de nuestro corazón cosas que ya se han anidado, hoy las rendimos delante de ti. Hoy las rendimos delante de ti. ¿Por qué no le cantamos esto? Dame a Cristo. Dile de todo corazón al Señor. Levanta tus manos y dilo. Una iglesia que anhela a Cristo. Oh sí, te anhelamos. Que tú seas el anhelo de nuestra alma. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No necesito a nadie más. Vamos, vamos, vamos. Identifícate con Cristo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo, mi todo. Eres mi todo, eres mi todo. Levanta tus manos y dile: dame, Cristo. Señor, te anhelamos a ti, te deseamos. Señor, que este cierre, este canto exprese que tú lo eres todo, pero queremos simplemente de pasar de cantarlo a vivirlo, a soltar aquellas migraciones que han entrado a nuestra mente y corazón, donde hemos permitido que nos roben, que nos drenen, que nos desgasten. Señor, hoy nos paramos en ti, hoy nos sostenemos en la roca, hoy nos sostenemos en Cristo y declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Así es, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Alan. Gracias. Decía yo en la primera reunión que una prédica como esta vino a abrir brecha a nuestros corazones. Alan vino como cardiocirujano a meter una sonda, como aquellos que se están infartando porque se está taponeando una arteria del corazón, y oportunamente llega el cardiocirujano, mete una sonda y destapa el taponamiento para que no se infarte esa persona.
Así puede haber áreas de nuestra vida que están siendo taponeadas por estos filisteos que mencionaba Alan. Pero el Señor viene a destaponear, el Señor viene a meter una sonda para destapar y para que la sangre de Cristo circule a esas áreas de tu vida donde no ha llegado la sangre de Cristo, porque hay un taponamiento. Amén. Yo quiero terminar orando. Si esta es la primera vez que tú oyes una predicación, si este mensaje que acabas de escuchar abrió tu corazón, muy bien, esa brecha en tu corazón, el día de hoy puedes recibir la salvación. Y te animo a que hagas esta oración conmigo y que le digas: Señor, te pido perdón en esta tarde. Me arrepiento de mis pecados y abro mi vida, mi alma, mi corazón para recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que Él murió por mí en la cruz y que esa sangre derramada allí me limpia de todo pecado. Señor, te doy gracias por el Espíritu Santo que hoy derramas en mi vida. Gracias por abrir esta brecha en mi corazón y gracias por esta salvación tan grande que hoy pones en mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Shalom.